Oye, mira, nena, a mí me gusta la salsita. Ya tú sabes, suavecito. A nuestro programa Un Sabor en su Cocina. Hoy hemos llegado hasta la cocina del buen amigo Marcos Bravo y de su hijo Josvani, y vamos a presentar una receta que es muy común en la mesa del cubano cuando hablamos de cumpleaños o meriendas rápidas. Una receta muy fácil de hacer, al estilo de nuestro anfitrión. Si hemos despertado su curiosidad culinaria, pues acompáñenos. Pues sí, hoy un olor nos trajo hasta la cocina de un buen amigo y excelente televidente de Centrovisión. Se trata de Marcos Bravo, a quien desde ya le estamos agradeciendo el hecho de dejarnos entrar en su hogar. Y hasta su cocina ha llegado alguien a quien yo admiro mucho y también aprecio. Y es que siempre nos vemos en la CMGL Radio Santi Spíritus, pero nunca hemos tenido la oportunidad de compartir micrófonos, porque él es actor, locutor y también guionista. Si usted es una de esas personas que disfruta de Calidoscopio, pues le presento a uno de sus personajes y a uno de sus escritores. Definitivamente se trata de Yanquiel Toledo Valdivia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo encantadísima de estar contigo aquí, porque de verdad que no sabía esta faceta tuya de ser un cocinero, un amante del arte culinario. A ver, ¿de dónde proviene esa inclinación hacia la cocina? Desde bien pequeño mi mamá fue quien me incentivó este don por la cocina, esta necesidad también de cierta manera de aprender a cocinar. Yo veía cocinar a ella y entonces siempre me interesó un poquitico porque el bicho siempre me picó, y ella, bueno, que me encantaba su sazón, y ella me motivaba, me decía, ven para que aprendas al lado mío. ¿Aprendiste con tu madre? Aprendí quemando arroz, quemando la carne, haciendo siempre mis trastadas, equivocando, confundiendo los productos, pero bueno. Pero así es como mejor se aprende. Yo aprendí a montar bicicleta cayéndome muchísimo. Y yo sé que tienes una propuesta muy sugerente cuando hablamos de meriendas, de visitas que llegan al hogar y de pronto qué le brindamos y tal. Y es precisamente unas empanadas de queso caseras, vamos a decirlo así. Sí, vamos a llamarlas así, unas empanadas caseras de queso, que bien puede ser de queso o puede ser de dulce guayaba. Se puede, si tienes un pedacito de carne molida, un picadillo que te haya quedado del día anterior, también lo puedes utilizar. Aprovecharlo. Así mismo. Muy bien. Siempre con cosas que sean rápidas de hacer, que sea bien ligero, porque es una... Y asequibles, que tengas a la mano. Que es una receta que se puede hacer con poco, porque con algunas bueno, sí, cositas. cuéntame, ¿qué es lo que necesitas para hacer esta receta? A ver, lo principal es la harina y el agua. La misma porción de harina es la misma porción de agua. ¿Por qué? Porque es como una masa, es la masa parecida a la de una croqueta, la masa de la croqueta, ¿ves? Pero lo que ya va a cambiar es el molde, y que va a tener un relleno en esta ocasión. Utilizo ajo, utilizo ají y pimiento. El pimentón es más bien para allá, para la hora de decorar. Uso ají cachucha y ají chai, y el queso, por supuesto. Una salsa de tomate también utilizo, sal y azúcar al gusto. Claro que sí, y ya veo que tienes todo dispuesto. Siempre picas el queso así, en trocitos bien pequeños. Bien pequeños, puede ser también molido. Pero bueno, como ahora mismo aquí no tengo una máquina de moler, la opción más fácil que utilicé fue... Siempre hay que ser muy práctico en este sentido. ¿Cuál es la medida que utilizaste para la harina? Utilicé un vasito de arroz, o sea, la latica que se usa para medir en la olla arrocera. El vasito que trae originalmente. El vasito original, y esa misma porción de agua. ¿Esto dará para cuántos comensales? Entre 3, 4 personas. Bueno. También va a haber, también depende de cuánto coman los comensales, porque eso es muy importante. Si es Nen, bueno, ya tú sabes nuestro que camarógrafo, eso va a ser para él nada más. Eso va a ser para él. Y yo veo que Ale también está... Sí, como que no se ha hecho todavía, pero ya el olor que desprende la cocina de Marcos Bravo, por supuesto, la receta de Yanquiel Toledo Valdivia, que aún no ha comenzado, ya se desprende de por sí sola de estas ingredientes que tenemos aquí. El ají tiene un olor... se lo he hecho a toda la comida, sí, a todo tipo de... En caso de que una persona que quiera hacer esta receta no le guste el ají,
No hay problema, puedes sustituirlo si quieres por tomate natural. Qué bien. Entonces vamos a conocer cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar esta receta que nos presenta nuestro anfitrión de hoy. Se trata sencillamente de empanadas de queso caseras. Las empanadas se hicieron populares cuando aparecieron por primera vez en la zona de España durante la época de las invasiones árabes. Un libro de cocina publicado en catalán en 1520, El Libre del Coix de Ruperto de Nola, menciona empanadas rellenas de mariscos. Hoy día existe el Festival de la Empanada, es parte de la cultura gallega. A su vez se cree que los españoles las habían adoptado a través de los árabes que las preparaban con carne de cordero, bulgur y especias y las llamaban esfiga y fatay. Hay muchas variantes de la empanada, dependiendo del país, y aquí les ponemos un ejemplo. En Argentina, muchas tiendas se especializan en empanadas, ofrecen una gran variedad de sabores y rellenos. La masa es generalmente elaborada en base de harina de trigo y mantequilla o aceite, con rellenos que difieren según la región. En algunos es principalmente a base de carne de res o de pollo, mientras que otros incluyen cebolla, huevo duro, aceitunas o pasas. Las empanadas se pueden hornear al estilo Salta o freír al estilo de Tucumán. También pueden contener jamón, queso, pescado, maíz dulce con salsa blanca o espinacas. Pues un sabor entra hoy por su cocina gracias a nuestro anfitrión Yanquiel Toledo Valdivia, quien nos presenta su receta, empanadas de queso caseras. Vamos a conocer entonces, Yanquiel, cuáles son los pasos imprescindibles para elaborar esta receta que nos presentas. Lo primero que necesitamos es una cacerola que sea alta para poder hacer nuestra mezcla. Encendemos el fogón a una temperatura media, ahí. Vamos a ir entonces triturando algunos de los ingredientes que vamos a ir siempre, el ají primero porque necesita más tiempo de cocción que el ajo. Claro que sí. Esos son condimentos que no debemos despreciar para el buen sabor de esta receta que nos presenta Yanquiel, ¿verdad? Exacto. Aquí me decías que utilizas el ají cachucha, utilizas también el ají shay. Ajá. Y para adornar el ají pimiento. Porque son diferentes sabores, lo utilizo porque dan diferentes sabores. Claro. Y utilizo siempre las manos porque me las lavo constantemente Así mientras estoy cocinando. La higiene es imprescindible a la hora de hacer producciones culinarias en nuestra cocina, en cualquier lugar, fuera de nuestro hogar. Así mismo es. Ya también cuando ya se haya sofrito un poco el ají, es que voy a ir echando el ajo porque el ajo lleva menos tiempo de cocción en la candela, exactamente. Y desprende rápidamente su aroma. Sí. Muy que podemos echarlos aquí para que vaya exprimiendo la parte del ají también. Claro que sí. Ahí está. Y ya va oliendo ya. No, ya va oliendo. Siempre a esa temperatura para que tampoco se te pasen estos condimentos, ¿no? Estas especias. Muy bien. Lo menos que imaginaba yo era que Yanquiel, de locutor, actor y también guionista de programas en la radio, fuera a tener esta destreza a la hora de la cocina, gracias a su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Edilia Valdivia. Entonces cada vez que cocina se acuerda de ella. Siempre. Qué bien. A ver, no necesariamente cocinando, siempre. Claro. Pero bueno. Ahí está. Podemos mostrar fácilmente cómo entonces se va realizando la sazón de esta receta que nos presenta Yanquiel. Y que entonces... Ya cuando vaya adoptando un color un poco dorado, le podemos echar un poquitico de pasta de tomate o salsa, una salsa ya preparada. En este caso lo que tengo aquí es una pasta. A gusto, esta pasta. A gusto. Como yo siempre cocino para mí. Claro, y la sal que teníamos prevista, ¿en qué momento se Ahora le podemos ir echando la sal. La sal al gusto también. Sí, a ojo de buen cubero, como decimos, porque quien sabe de cocina ya a veces no tiene ni que probar
Sencillamente a la vista sabe la cantidad de los ingredientes que va a utilizar. Le puedo echar un poquitico de azúcar también, porque a mí la receta siempre me gusta este sabor entre lo salado y lo dulce. Me gusta bastante. Sí. Ahora le podemos echar el agua para que vaya... Aquí la tiene. La medida, como habíamos dicho... La misma cantidad de agua es la misma cantidad de harina. ¿Qué pasa ahora en este proceso del agua cuando el agua empiece a hervir, entonces que le voy a agregar la harina. Le voy a echar un poquitico más de sal. Claro. Así. Como cocinamos habitualmente, cotidianamente, en nuestro hogar. Me gusta también cocinar. Oye, y esto huele maravilloso. Me gusta cocinar bajito de sal. Es preferible por cuidar nuestra salud, la hipertensión y todo lo que conocemos, pero sobre todo también porque así tiene remedio el plato, malo que quede salado, ¿no? Yo casi siempre lo que hago es quitarle un poquitico ya, cuando ya tenga el hervor suficiente. Sí, que sabes que tomó el olor y el sabor que deseas. Exacto, le voy quitando un poco estas especias para que no se queden en la masa y después no queden. Que sea más fácil para maniobrar la masa. Exacto. Que también lo puedes hacer con un colador en caso de que lo tengas a mano. Claro que sí. ¿Ves? Ahora le puedo ir agregando la harina. Ahí está. Y ahí es revolviendo la harina constantemente. Constantemente, ¿para qué? Para que no se pegue. Para que no hagan los grumos. Los grumos. ¿Ves? Qué bien. Y aquí tenemos. Y ahí tiene, con esa medida, como podemos ver, ya tenemos, claro, fogón apagado, ahí está todo el sabor que necesitamos, la masa, su mezcla. Y el secreto para que no se peguen cuando uno a la hora de comer es la cantidad de grasa que tú le eches a la masa. Entonces, para esta medida, ¿qué cantidad de grasa tú podemos pusiste en ese recipiente? Echarle media tacita o una tacita también en dependencia de las proporciones de la harina y del agua. Claro que sí. ¿Ya aquí ves? Claro. Entonces, cuando tenemos esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Ya, nada, me embarro un poco, utilizo un poco de harina, me embarro las manos de harina, le echo un poco de harina también a la masa, la voy moviendo, hago unas peloticas. Cuando ya la harina, por supuesto, refrescó. Sí, pero es más bien cuando está caliente también se puede utilizar. ¿Para qué? Para que logre esa elasticidad y para que esté brillosa. Y entonces así es como mejor. Hay que soportar un poquito. Hay que soportar un poquito. Sí, por eso te lo preguntaba. Pero bueno, siempre y cuando sea para el buen gusto. Claro, y para compartir, para consumir luego y disfrutar, degustar el paladar, es importante. Entonces hay un dicho muy real que dice, para lucir hay que sufrir. En el caso de las mujeres, pues para comer a veces también hay que sufrir, hay que pasar por cierto proceso. Entonces, y se dice que los hombres cocinan mejor que las mujeres. Yo siempre lo he dicho. Cuando el hombre cocina mejor que la mujer. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo, porque he tenido las gratas experiencias por esa parte, dentro y fuera de la familia. Y hoy voy a probar tu receta, hoy la voy a probar. Entonces seguimos, Un Sabor en su Cocina nos trajo hasta esta receta de empanadas con queso, así, caseras, que nos prepara hoy Yanquiel Toledo Valdivia. ¿Cómo quedará? Vamos a ver. Pues hemos llegado al momento más esperado de Un Sabor en su Cocina y es la terminación de la receta que hoy nos ha presentado Yanquiel Toledo Valdivia. Se trata de las empanadas de queso caseras. Al estilo de Yanquiel, ¿cómo la presentas? Así, yo la presento así, con un poco de queso que con la temperatura que adquiere va gratinando un poco. Tú me ayudaste a hacerle los adornos con el ají y bueno, si alguien lo desea a la hora de comer, puede ingerirlo con adherirle un poco de mayonesa. De salsa de mayonesa por ketchup, encima. O si quieres hacer una salsa aparte, también la puedes hacer con mostaza. Y acompañando, como te decía al principio, que puede estar en la comida, puede ser también en una merienda vespertina o en un desayuno. ¿Cómo no? Puede ser acompañado también con un refresco que te invito ahora. Ay, qué rico, qué delicia. No, y voy a probar las empanadas de queso también, así como todo nuestro colectivo. Que apurarnos, no voy a hacer que se nos dé delante. Vamos a brindar con refresco, no es el modo más usual de hacerlo, pero cuando se está entre amigos siempre todo es válido y muy sano. Entonces, chin chin, y nos vamos.
en su cocina. Nos vamos despidiendo. Recuerde, recetas de empanadas de queso caseras, lo supo aquí, y usted nos puede encontrar cada viernes a las 7 en punto de la tarde por la señal digital de Centrovisión. Gracias. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta, orégano y cachú, y el arroz con jamón y tocino, para ponerle sabor al buen sazón.